Buenas noches, hermanos y hermanas, amigos, amigas. Un día más para nuestro oficio vespertino desde la parroquia de la Ascensión de la Iglesia Española Reformada Episcopal de la Comunión Anglicana. El que os habla el reverendo Miguel Ángel Pino. Una noche más introduciéndonos a través de las noticias del coronavirus, que en España en concreto en estos momentos infelizmente está batiendo récords de cantidad de personas contagiadas. Solo en el fin de semana han sido más de 90.000 personas las que se han contagiado, y escuchando las noticias acerca de cómo las previsiones de la provisión de vacunas que iba a llegar de AstraZeneca ahora se están desdiciendo, y una cantidad que se había previsto pues parece ser que se está retrasando, y el problema es negociaciones con otros países. Estamos siendo testigos de ese afán desmedido de ganancia del hombre al cual ni le importa las vidas realmente. Ya pasó en sus días con el medicamento contra ese azote que fue esa enfermedad, el SIDA, cuyo tratamiento costaba en África $10.000, y tuvo que haber una intervención de Estado para que la patente de ese medicamento pudieran fabricarla en el mismo país, llegando a costar tan solo $100. Esto nos habla de ese afán desmedido de querer más, que pudiendo vender un medicamento en $100 se vendía en 10.000. Parece que estamos al principio de una guerra de características similares, donde vemos esa agonía desmedida del ser humano por querer más y más. En esta noche vamos a poner nuestra intención de oración, hermanos y hermanas, para que pronto pueda resolverse este problema y muchas personas puedan vacunarse. Nos llegan muy buenas noticias de Israel, que es el país que va a la cabeza en la vacunación, y se ha podido comprobar varias cosas muy interesantes. Por ejemplo, que ellos que ya han vacunado prácticamente a toda la población de mayores de 60 años en Israel, se han dado cuenta cómo ha bajado el índice de contagio en esas edades de una manera increíble. Es decir, la vacuna está haciendo su efecto. Otra cosa muy interesante que nos aporta esperanza para lo que viene es el hecho de que las personas que son vacunadas tienen muchos más anticuerpos, es decir, están mejor protegidas que las personas que incluso han pasado ya la enfermedad, lo cual quiere decir que el efecto que están teniendo las vacunas en la gente que se la están poniendo de momento está siendo muy, muy bueno. Así que, hermanos, pongamos en esta noche nuestras vidas en las manos del Señor, que Él nos cuide, Él nos proteja y que Él nos ayude en todo. Oremos. Padre, en esta noche te damos tantas gracias por poder estar en tu presencia, por venir otra vez delante de ti, al trono de la gracia, con esa promesa tan bonita de que los que nos acerquemos a ti, tú te acercarás a nosotros. Y en esta noche queremos invitarte para que tú te presentes en nuestras casas, te hagas presente en nuestras vidas. Señor, que podamos experimentar tu presencia. Quita toda dureza del corazón y haznos sensibles. Abre nuestros ojos espirituales, nuestros oídos, para oír tu palabra. Que todo lo que hagamos sea para tu gloria y que todo sea dirigido por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, y así comenzamos nuestro oficio vespertino en esta noche. Recordar que hoy terminaremos nuestro tema de la aproximación a Jesús. Así que vamos a comenzar nuevo tema. Yo estoy, no sé si me notáis los ojos un poquito rojos, pero estoy con dolor de ojos de tanto leer y ver las posibilidades del siguiente tema.
es como el que deshoja una margarita y quiere escuchar también la voz de Dios, hacia dónde Dios o por dónde Dios nos quiere llevar en el siguiente tema. Este tema tengo que decir que está siendo de muchísima bendición. Muchas personas sorpresivamente lo están escuchando. Vamos a decir por gracia de Dios, porque no hacemos ningún tipo de publicidad, pero puedo compartiros que se está escuchando en Cuba, en la Iglesia Episcopal de Cuba, se está escuchando por Latinoamérica y también en diferentes lugares aquí en España, bueno, y en otras partes del mundo, sorprendentemente, ¿no? Así que qué alegría que el Evangelio y la palabra de Dios pueda ser difundida. Bien, pues con esto comenzamos nuestra liturgia hoy diciendo: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Decimos el número 1 de nuestra liturgia, que dice: el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Oíd, hermanos, el resumen que nuestro Divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo, diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Oremos. Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, vive en nosotros y capacítanos con tu gracia para que, llevando mucho fruto, demos gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, reconocemos ahora con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor. Nos humillamos en su presencia y con un corazón contrito confesamos todas nuestras faltas y transgresiones, seguros de que Él oirá nuestras súplicas. Vamos a guardar unos segundos de silencio y traemos algún pensamiento a nuestra mente de cosas que queremos confesarle al Señor. Padre omnipotente y misericordioso, la confusión y la vergüenza no nos deja levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso, con humildad y dolor de corazón, confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y, como ovejas perdidas, hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón. Hemos roto tu santo mandamiento. Además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas. Restaura a los que se arrepienten, según tus promesas declaradas, a toda la humanidad en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados sobre la tierra, y que no desecha al pecador que a él acude para salud, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu para que vuestra vida sea de aquí en adelante pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria en las mansiones del Padre Celestial. Amén. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Vamos a leer un salmo, el Salmo 61, podemos abrir nuestra Biblia, un salmo de David, que se titula Confianza en la protección de Dios. Leía el otro día una frase muy interesante, decía una definición de la fe, muy aparente para estos días que vivimos. Decía, la fe es, a ver si lo recuerdo bien, la fe es mantener la esperanza
en tiempos de incertidumbre. Fíjate qué interesante. Mantener la esperanza en tiempos de incertidumbre. Eso es la fe. Así que cuando leemos este salmo y lo hacemos en oración, estamos poniendo nuestra confianza en la protección de Dios. Nosotros la ponemos, la confianza, en Él. Y dice el salmo: oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, porque tú, oh Dios, has oído mis votos. Me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Días sobre días añadirás al rey. Sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para que lo conserven. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, pues como decíamos al principio, llegamos al final de este estudio. Estamos en el número 40. Comenzábamos hace ya pues más de un mes y medio aproximadamente y hemos hablado tantas cosas maravillosas acerca de Jesús que ojalá hayamos conseguido el propósito. Hoy queremos hacer como un resumen de todo y sobre todo dándole un enfoque de cómo nosotros podemos aplicar, volver a preguntarnos cosas, volver a poner cosas sobre la mesa y qué decisiones tenemos que tomar en nuestra vida. Y es que según el relato evangélico, los evangelios, en cierta ocasión, vamos a recordar algo, estaba Jesús de camino por la región de Cesarea de Filipo y le hizo una pregunta a los discípulos. Le preguntó qué decía la gente de él. Cuando ellos le informaron de los rumores, las expectativas que comenzaban a suscitarse entre la gente, entonces Jesús hizo una pregunta directa a ellos y les dijo: ¿y vosotros? Vosotros, ¿quién decís que soy yo? Hermanos, no nos podemos ir de este estudio sin hacernos esta misma pregunta. Nosotros, hoy, de manera concreta, no ellos, los discípulos, sino nosotros, ¿qué le diríamos a Jesús si Él nos preguntara hoy: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Una pregunta personal que necesita de una respuesta. Y han pasado ya 20 siglos. 20 siglos, inclusive cualquier persona que se acerque con interés y con honestidad a la figura de Jesús se encuentra enfrentado a esta pregunta: ¿quién es Jesús? La respuesta solo puede ser personal. Soy yo quien la tengo que responder. Se me pregunta qué digo yo, no qué dicen, tener en cuenta esto, no qué dicen los cánones o la doctrina de mi iglesia, o los concilios que se encargaron de formular los grandes dogmas cristológicos, no qué explican los teólogos, ni a qué conclusiones llegan hoy, como hemos venido mencionando durante todo este estudio, los exégetas o los estudiosos o investigadores acerca de Jesús. También, a lo largo de este estudio, tenemos que preguntarnos, y nos hemos preguntado más de una vez, ¿quién es realmente Jesús para mí? Para mí. No es mi propósito una confesión de la fe en Jesucristo. Lo que queremos es compartir con todos aquellos que nos consideramos cristianos qué convicciones, qué ideas, qué pensamientos pueden haber crecido con fuerza a medida que hemos estado enseñando acerca de esta aproximación histórica a la persona de Jesús. Por cierto, hay hermanos que lo están escuchando, algunos tienen la costumbre de escuchar un estudio varias veces, me consta que hay algunos que lo escuchan hasta 2 y 3 veces y me lo dicen. Yo recomiendo, porque hay tanto material y tantas cosas que las escuchamos una vez y se nos olvidan, yo recomiendo una segunda escucha solo del estudio, no con el oficio, nada más que el estudio, y con un cuaderno delante y tomar algunas notas de lo que a ti personalmente te haya hablado la enseñanza que hemos compartido.
Pero no nos podíamos ir sin compartir aquellas convicciones más importantes que pueden surgir de este estudio. La primera de ellas, la necesidad de que tenemos los cristianos, y aunque esto parece algo simple, tiene una profundidad tremenda. La necesidad de volver a Jesús. Tenemos que volver a Jesús. Tenemos que darnos cuenta de que Jesús es el centro del cristianismo. Así que lo primero, lo más decisivo en nuestras vidas, de cada uno de nosotros, independientemente de la iglesia a la que tú vayas, lo más importante es volver a poner a Jesús en el centro de nuestra vida, en el centro del cristianismo. Y todo lo demás ya vendrá. Pero lo más importante es que Cristo pueda estar en el centro. ¿Qué puede haber más urgente, más necesario en este tiempo de incertidumbre que estamos viviendo para nosotros los cristianos? El que se despierte en nosotros, dentro de nosotros, una pasión por la fidelidad a Jesús. Porque hermanos y hermanas, aunque todo esto que pareciera una enseñanza de catequesis a los niños pequeños, tenemos que recordarlo. Lo mejor que tiene la iglesia es Jesús. Es lo mejor que tiene la iglesia. Pero no solo eso, sino que lo mejor que nosotros podemos ofrecer como iglesia y comunicar al mundo de hoy es Jesús. Jesús en el centro de nuestras vidas. Tenemos que aprender a confesar a Jesucristo y hacerlo como hemos aprendido en los evangelios y como se aprende también a través de la tradición de la iglesia. Confesar a Jesucristo como el Señor y el Salvador de nuestra vida, acogerlo en nuestro corazón, creer en Él como el Redentor del mundo, como el Redentor de la humanidad, pero sin que caigamos en el error de hacer de Jesús algo así, como algo sublime, como una sublime abstracción, algo abstracto, que realmente no baja a la tierra y que no se concreta. De ahí la importancia de, evidentemente, nosotros creemos en la persona de Jesús como Dios, como dice el credo, verdadero Dios, pero se nos olvida a veces la segunda parte, verdadero hombre. No solo verdadero Dios, también verdadero hombre. Por eso no debemos de creer, hermanos y hermanas, en un Cristo sin carne. En un Cristo sin carne. Ya lo dijo Pablo, si alguien os anuncia que Cristo no se ha revelado en carne, no lo creáis. Es otro evangelio. No creo, hermanos, que los cristianos podamos vivir hoy, en los tiempos que estamos, únicamente por un conjunto de verdades o doctrinas acerca de Cristo. Lo que es la teología sistemática, la cristología. Necesitamos más. ¿Sabes qué necesitamos? Necesitamos el contacto vivo con su persona. Conocer mejor a Jesús, como hemos estado hablando de él en estos estudios, pero necesitamos, muy importante, el que sintonicemos vitalmente con él. Tenemos que agarrarnos de la mano de Jesús y seguirlo por donde él vaya. Y es que los cristianos tenemos imágenes muy diferentes de Jesús. Si hiciéramos una encuesta y preguntáramos que quién es para ti Jesús, muchos dirían cosas diferentes. Hay montones de libros escritos, como ya decíamos al principio, acerca de Jesús. Cada uno podemos hacernos una idea propia de Jesús, tener nuestra propia imagen de él. Y a veces creamos una imagen que interiorizamos a lo largo de los años y que pareciera que esa imagen que hemos creado nosotros mismos actúa como una mediación de la presencia de Cristo en nuestra vida. Desde esa imagen leemos el Evangelio, escuchamos lo que nos predican, desde esa imagen alimentamos nuestra propia fe, celebramos los sacramentos, configuramos nuestra vida cristiana. Entonces, ¿qué pasa? Si resulta que yo tengo una imagen de Cristo pobre,
y parcial, ¿cómo va a ser mi fe? Pues va a ser una fe pobre y parcial. Si yo tengo una imagen distorsionada, entonces voy a vivir una experiencia cristiana distorsionada. Entre nosotros, sin embargo, habemos cristianos, yo espero serlo, lo voy a decir pero me va a sonar un poco presuntuoso, casi me arrepiento ya de decirlo y no lo he dicho. Entre nosotros hay cristianos buenos, que creemos en Jesús, que lo amamos sinceramente. Pero surge la pregunta del millón, ¿no necesitaremos cambiar algunas cosas, purificar nuestra imagen de Jesús y poder descubrir con gozo la grandeza de esa fe que llevamos en nuestro corazón? Y queríamos apuntar, antes de irnos de este tema, algunas cosas. Queremos creer en Dios como creía Jesús. Él nos presenta el Dios de la vida. Acordaros de esto tan importante, el Dios de la vida. ¿Por qué? Porque en este tiempo de crisis general, ahora mismo estamos viviendo una crisis tremenda. Estamos en un estado de shock. Crisis económica, crisis entre países, crisis por el coronavirus, y a eso le podríamos sumar un largo etcétera. Y ahí entra también la crisis religiosa. En este tiempo de crisis religiosa tenemos que ser sinceros, no nos basta con creer en cualquier Dios, el que sea. Necesitamos discernir cuál es el verdadero Dios. No es suficiente con afirmar que Jesús es Dios, aunque es importante. Es decisivo saber que Jesús se encarnó. Jesús, el Verbo, el que era en el principio, era Dios, estaba con Dios, y dice, y se hizo carne. Y ahí surge la pregunta. Y la pregunta es, ¿qué Dios se encarna y se revela en Jesús? ¿Cuál es el Dios que Jesús nos revela a través de su encarnación? Sería la idea. Y hemos hablado de tantas cosas acerca de Jesús. Pero me parece muy importante el poder reivindicar dentro de la Iglesia y dentro de la sociedad contemporánea que hablemos de ese auténtico Dios de Jesús, sin confundirlo con cualquier Dios con minúsculas, elaborado por nosotros, desde miedo, ambiciones, fantasía, que a veces no tienen nada que ver con la experiencia de Dios que vivió y que comunicó Jesús. Recordar que su mensaje siempre fue el reino de Dios, su proyecto, el reino de Dios, su esperanza que acogiéramos el reino de Dios. Y sin embargo nosotros no paramos de hablar de la Iglesia, y Jesús resulta que no hablaba de la Iglesia, hablaba del reino de Dios. Entonces, ¿no habrá llegado la hora de que empecemos a promover esa tarea apasionante de aprender a partir de Jesús, de ese Jesús que se nos muestra en los evangelios? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es? ¿Cómo nos siente? ¿Cómo nos busca? ¿Qué quiere para las personas? Qué alegría sería poder despertar en tantas personas, poder intuir en Jesús los rasgos del verdadero Dios. Fijaros la paradoja. Hablamos tanto de Jesús como Dios, sin embargo no nos paramos a reflexionar qué Dios es el que manifestó Jesús en la tierra. ¿Cómo se encendería la fe si le pidiéramos al Señor la gracia de poder ver con nuestros ojos el rostro de Dios que se encarna en Jesús? Y digo una cosa con una total rotundidad, y entenderme lo que voy a decir. Si Dios existe, y no creo que no exista, pero fijaros cómo lo voy a decir, si Dios existe, se parece a Jesús. Su manera de ser, sus palabras, sus gestos, sus reacciones, son detalles de la revelación de Dios. En más de una ocasión, cuando hemos hablado de Jesús,
Podemos sorprendernos si realmente nos paramos a pensar en las cosas que Jesús hacía. Podríamos pensar así, fijaros, hablamos de que Jesús es Dios, ¿no? Y podríamos decir, en las cosas como Él actuaba, podríamos decir, así se preocupa Dios de las personas. Por ejemplo, cuando llegó aquel leproso y le dijo, Señor, si quieres puedes sanarme. Y Jesús le respondió, sí, quiero, y lo sanó. Cuando se paró delante de aquella mujer viuda que iba llorando, y él se dio cuenta de que estaba llorando. Por eso le dijo, mujer, no llores más. Jesús se dio cuenta de que ella iba llorando. Mujer, no llores más. ¿Y qué hizo? Entonces nos damos cuenta de que cuando vemos la actuación de Jesús en los evangelios, de pronto pensamos, Dios encarnado, el Dios que se hizo carne. Y así se preocupa Dios de las personas. Así mira a los que sufren. Así busca a los perdidos. Así bendice a los niños, a los pequeños. Así acoge, así comprende, así perdona, así ama. Podemos ver todo eso en Jesús. Así que, sabiendo esto, ahora no existe un camino más seguro para acercarnos a este misterio que llamamos Dios. Espero que se nos haya quedado grabado cómo lo vive Jesús. Para Jesús Dios, evidentemente, no es un concepto. Se trata de una presencia amistosa, cercana, que hace vivir y amar la vida de manera diferente. Jesús lo vive como el mejor amigo del ser humano, el amigo de la vida. Así que no es extraño, no es alguien extraño que desde lejos, fijaros, Jesús no es extraño, no es el que controla el mundo y presiona nuestras pobres vidas, es el amigo que desde dentro comparte nuestra existencia y se convierte en la luz más clara y la fuerza más segura para enfrentarnos, ahora que estamos viviendo momentos tan duros de la vida y del misterio de la muerte en el que estamos ahora mismo sumidos. Y hermanos, tengo que decirlo, y lo tengo aquí escrito en negritas, subrayado, lo que más le interesa a Dios no es la religión, sino un mundo más humano y más amable. Lo hemos dicho, busca una vida más digna, sana, dichosa para todos, empezando por los últimos. Lo dijo Jesús de muchas maneras. Una religión que va contra la vida o es falsa o ha sido entendida de manera errónea. Lo que hace feliz a Dios es vernos felices desde ahora y para siempre. ¿Cómo es el cielo que nos ha preparado? Un lugar donde no habrá llanto, donde no habrá hambre, donde no habrá enfermedad, donde no habrá dolor. La pregunta es, ¿dónde hay mayor felicidad que en ese lugar? Porque así es como Dios nos quiere ver, felices, y además por la eternidad. Así que Dios se nos da a sí mismo, como lo que es, como lo que dijo Juan, Dios es amor. Otro de los temas importantes que hemos visto es el vivir para el reino de Dios. Hay una pregunta que surge en aquellos que queremos sintonizar con Jesús. La pregunta es, ¿qué es para Él lo más importante? ¿Qué es lo más importante para Jesús? ¿Qué es el centro de su vida? ¿Cuál es la causa a la que se dedicó por entero y cuál es su preferencia absoluta? Esta es la pregunta. Y la respuesta no tiene lugar a duda ninguna. Jesús vive para el reino de Dios. Es su verdadera pasión. Por esa causa se desvive, lucha, por esa causa es perseguido, por esa causa es ejecutado. Para Jesús, solo el reino de Dios es absoluto, todo lo demás es relativo. Lo central en su vida no es Dios simplemente, sino Dios con su proyecto sobre la historia humana. No está hablando de Dios sin más, sino de Dios y su reino de paz, compasión y justicia.
No está llamando a la gente a convertirse a Dios, sino a entrar en su reino. No invita sin más. Cuando pone en marcha ese grupo de discípulos, de seguidores que prolonguen su misión, no les está enviando, a esto no se nos olvida muchas veces, a organizar una nueva religión, sino a anunciar y a promover el reino de Dios. Y aquí llega otra pregunta maravillosa. ¿Cómo sería la vida si todos nos pareciéramos un poco más a Dios? ¿Cómo sería la vida? Porque ese es el gran anhelo de Jesús, construir la vida tal como Dios la quiere. Habrá que hacer muchas cosas, pero hay tareas que Jesús las subraya de manera preferente. Yo las voy a recordar, las hemos dicho en todos estos estudios, estoy haciendo un resumen de todo lo que hemos hablado. ¿Qué cosas son las que Jesús enfatiza de manera preferente? Número 1, la idea de introducir en el mundo la compasión de Dios. Introducir en el mundo la compasión de Dios. ¿Os acordáis cómo definimos a los pobres, los últimos, los excluidos en el Imperio Romano? Sencillamente se fueron definidos como el desecho del imperio, la basura del imperio. Hay filósofos del siglo XIX que hablaron lo que había que hacer con el desecho de la sociedad. Sencillamente deshacerse de él. Y de ahí empezaron a surgir las primeras ideas que se pusieron en la práctica en el Tercer Reich con el exterminio de lo que se consideraba el desecho de la sociedad. Y murieron millones de personas que fueron ejecutadas en las cámaras de gas, como por ejemplo los judíos, los gitanos y todos aquellos que fueron considerados desechos. Y la preferencia de Jesús es introducir en el mundo la compasión de Dios. Poner a la humanidad mirando hacia los últimos. Construir un mundo más justo, empezando por los más olvidados. Sembrar gestos de bondad para aliviar el sufrimiento. Enseñar a vivir confiando en Dios Padre, que quiere una vida feliz para sus hijos e hijas. Desgraciadamente, esto es así, hay que reconocerlo, el reino de Dios actualmente es a veces una realidad olvidada por muchos cristianos. Muchos no han oído hablar de ese proyecto de Dios. No saben que esa es la única tarea de la Iglesia y también de los cristianos. Ignoran que para mirar la vida con los ojos de Jesús hay que mirarla desde la perspectiva del reino de Dios. Para vivir como Él hay que vivir con su pasión por el reino de Dios. Y surge otra pregunta. ¿Qué puede haber en estos momentos? ¿Qué puede haber en estos momentos? Para los discípulos de Jesús, para los seguidores de Jesús, para nosotros, más importante que comprometernos en una conversión real del cristianismo al reino de Dios. Ese proyecto de Dios debe de ser nuestro objetivo primero. Desde él se nos revela la fe cristiana en su verdad última, que no es otra que amar a Dios es tener hambre y sed de justicia como Él. Seguir a Jesús es vivir para el reino de Dios como Él. Pertenecer a la Iglesia es comprometerse por un mundo más justo. Y esto nos lleva al siguiente tema, seguir a Jesús. Porque Jesús, tras de sí, realmente Él no dejó una escuela al estilo, por ejemplo, de los filósofos griegos como Platón, Aristóteles, para que se pudiera seguir ahondando, profundizando, estudiando en la verdad última de la realidad. Tampoco pensó en una institución dedicada a garantizar en el mundo la verdadera religión. Jesús puso en marcha un movimiento de discípulos, seguidores, que se encargarían de anunciar y de promover su proyecto del reino de Dios. De ahí proviene la Iglesia de Jesús, de esos discípulos. Por eso
no hay nada más decisivo para nosotros que poder reactivar una y otra vez dentro de la Iglesia el seguimiento fiel a la persona de Jesús. Si pudiéramos darle un botón y que ese botón encendiera la luz, que esa luz fuera un seguimiento fiel a la persona de Jesús. El seguimiento a Jesús es lo único que nos hace cristianos. Podemos pensar que somos cristianos sin estar siguiendo a Jesús. No somos cristianos. Porque lo único que nos hace cristianos de verdad es la decisión de seguir a Jesús. Y es que, hermanos y hermanas, que tan a menudo olvidamos que esta es la opción primera de un cristiano: seguir a Jesús. Si dices que eres cristiano y no estás siguiendo a Jesús, debes de replantearte muchas cosas. Porque esa debe de ser la primera opción de todo cristiano, el que sigamos a Jesús. Y quiero deciros, hermanos, que no es una decisión cualquiera, es una decisión que realmente lo cambia todo. Es como empezar a vivir de una manera diferente la fe, la vida, la realidad de cada día. Encontrar por fin el eje, encontrar la verdad, la razón de vivir, el camino. Poder vivir dando un contenido real a la adhesión a Jesús. Tenemos que creer en lo que Él creyó, vivir lo que Él vivió, darle importancia a lo que Él se la daba, interesarnos por lo que Él se interesó, tratar a las personas como Él las trató, mirar la vida como la miraba Él, orar como Él oró, contagiar esperanza a la gente como Él la contagió. Eso es seguir a Jesús. Y hay unos rasgos básicos que no pueden faltar en un verdadero seguimiento de Jesús. Vamos a decir algunos. Número 1, seguir a Jesús implica poner en el centro de nuestra mirada y de nuestro corazón a los pobres, incluyendo a los emigrantes. Esto en nuestros días, ¿cuántos cristianos hay que son racistas y que son excluyentes y ponen por encima de todo la ley y no la misericordia? Tenemos que situarnos en la perspectiva de los que sufren, hacer nuestro su sufrimiento y aspiraciones, asumir su defensa. ¿Cuántos cristianos atacan? Hay tantos cristianos que querían levantar el muro de México, cristianos. Hermanos y hermanas, seguir a Jesús es vivir con compasión. Vivir con compasión. Sacudirnos de encima la indiferencia. No vivir solo de abstracciones y principios teóricos, sino acercarnos a las personas en su situación concreta. Número 2, seguir a Jesús pide que desarrollemos la acogida. Está muy relacionado con lo anterior. No es que vivamos con una mentalidad de secta. ¿Cuántas iglesias, tristemente, a lo mejor no las podemos llamar sectas, pero sí tienen actitudes sectarias? Tantas iglesias que son excluyentes y alardean de serlo. Nosotros no somos como los, porque nosotros sí levantamos muros para que no entre el pecado en la iglesia. ¿Cuántas veces escuchamos hablar con orgullo esas cosas? Pues seguir a Jesús, hermano y hermana, es asumir el desarrollar la acogida. No excluir ni excomulgar. Hacer nuestro el proyecto integrador e incluyente de Jesús. Derribar la frontera. Construir puentes. Eliminar la discriminación. Eliminar la discriminación. Cuando leo los evangelios, hermanos,
Me da tanta tristeza cuántas veces las actitudes y palabras de los fariseos se parecen más a nosotros en nuestras iglesias. ¿Cuántas veces, viendo la actitud que tienen los fariseos, digo, pero si esto es calcado de lo que yo veo en las iglesias? Jesús comiendo con publicanos, pecadores, prostitutas y siendo criticado por los supuestamente religiosos. Y todos sabemos, hermanos, que si alguno de nosotros comiera con publicanos, con pecadores y, ya el colmo, prostitutas, nos podemos imaginar en cuál cruz lo crucificarían a la menor oportunidad, por los supuestos cristianos fariseos. Y a veces pienso, es que nosotros habríamos crucificado a Cristo otra vez. Y esa es la realidad. Hermanos, escuchemos estas palabras en meditación y pidámosle al Señor que nos diga si esto es así o no es así, pero seguir a Jesús significa que seamos acogedores, no excluyentes. Seguir a Jesús es asumir la crucifixión por el reino de Dios, precisamente. Se trata de que no nos dejemos de definir y de tomar partido por miedo a consecuencias dolorosas. Cargar con el peso del antirreino y tomar la cruz de cada día en comunión con Jesús y los crucificados de la tierra. ¿Cuántos crucificados ha habido en la tierra que han sido crucificados por la misma iglesia? Por la misma iglesia. Cuarto, seguir a Jesús es confiar en el Padre. Invocar su nombre santo, pedir la venida de su reino y sembrar la esperanza de Jesús contra toda esperanza. Precisamente en el punto en el que estamos ahora viviendo. En esperanza contra esperanza. En que ya parece que va a llegar la luz del túnel y de pronto el túnel se está alargando más y la luz se está alejando otra vez. Mantengamos la esperanza en medio de la incertidumbre. Y por último voy a deciros, aunque habría muchas más cosas que decir, pero voy a terminar hablando de la edificación de la iglesia de Jesús. Porque hablar de Jesús y de la iglesia es algo decisivo. Pero entendemos que también es delicado y a veces incluso conflictivo. Porque no todos los cristianos tenemos la misma visión de la realidad eclesial. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo y monto un poco de escándalo y ya sabéis a qué me estoy refiriendo. He dicho en esta semana de oración por la unidad de todos los cristianos, he dicho que la voluntad de Dios, según la Biblia, no son las denominaciones, los cientos de miles de denominaciones que hay en el mundo y de diferentes iglesias. La voluntad de Dios es una sola iglesia. Una sola iglesia, santa, una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Entonces puedo yo pensar, si se presentará una sola iglesia, ¿habrá algún día antes de que estemos en el reino, aquí, en la tierra, en que la iglesia unida pueda celebrar la cena del Señor todos juntos? ¿Te imaginas? Y entonces empezarán los hermanos de tal denominación. Ah, no, yo con fulanito no me junto. Y ahora dirá, no, otro dirá, ah, no, pero yo con esos tampoco me junto, porque la doctrina que tienen de no sé cuánto, no sé qué, yo no estoy de acuerdo. Y empezamos a ver los noes y el por qué no. Y se nos olvida la perspectiva de la iglesia que Jesús quiere construir. Una iglesia unida. Y creedme, hermanos y hermanas, que escuchéis este estudio ahora, o en el YouTube, o dentro de unos años. Los cientos de miles de denominaciones son obra del hombre. Ahí no está Dios. Porque Dios lo que va a hacer precisamente es unir a todos los cristianos. Y esa debe de ser nuestra oración. Esa debe de ser la manera de hacerlo.
Jesús no separa a ningún creyente de su iglesia y no lo enfrenta a ella. En la iglesia es donde podemos encontrar a Jesús como en ninguna otra parte. En las comunidades cristianas podemos escuchar su mensaje y percibir su espíritu. De ahí que tenemos que aprender a amar a la iglesia tal como es, con sus virtudes y su pecado. Pero ahora, cada vez más, amando el proyecto de Jesús para el mundo, el reino de Dios. Por eso tenemos que querer, con esto termino ya de verdad, tenemos que querer verla cada vez más convertida a Jesús. No existe una forma más auténtica de amar a la iglesia que trabajar por su conversión al Evangelio. ¿Os imagináis una iglesia donde sus líderes, vamos a empezar por arriba, no empecemos por abajo, vamos a empezar por arriba? ¿Os imagináis una iglesia donde sus líderes cada día se parezcan más a Jesús? ¿Os gustaría la idea? Estaría interesante el que pudiéramos ser conscientes y pudiéramos decir, mira, empezando nosotros que somos una iglesia anglicana, que tenemos obispos, presbíteros, diáconos, en lo que es el clero, y después tenemos lectores seglares entre los laicos. ¿Os imagináis que pudiéramos decir cómo los obispos se parecen cada día más a Jesús? ¿Se convierten cada día más a Jesús? Donde los presbíteros se parecen tanto a Jesús y los diáconos. ¿Nos gustaría esa idea? ¿Nos gustaría la idea de esa transformación? Cuando conocemos más a Jesús, cuando conocemos las cosas que ha hecho, cómo ha vivido, lo que ha dicho, cómo ha sentido, cómo se ha comportado, nos damos cuenta lo excepcional que es ese verbo que existía desde el principio y que se encarnó en Jesús. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hermanos y hermanas, trabajemos por la conversión al Evangelio, a lo que encontramos acerca de Jesús, que la Iglesia podamos convertirnos a ese Evangelio, a ese Jesús que nos ha enseñado tantas cosas y que nos ha amado estando dispuesto a morir en la cruz por nuestros pecados, a resucitar y a estar sentado ahora a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros, para que el plan de Dios, el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Hermanos, amemos más a Jesús, hagámosle nuestro amigo inseparable, busquémoslo, pidámosle que nos enseñe a ser como Él, hablémosle y escuchémosle también. Y dejemos que el Espíritu Santo nos transforme por completo. Como decía el apóstol Pablo a los Efesios, y ahora a lo mejor entendemos un poquito más este texto, Efesios capítulo 4, Efesios 4 dice lo siguiente, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos, fijaros lo que dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Una iglesia, unidad de la fe, una iglesia. Y del conocimiento del Hijo de Dios,
un conocimiento profundo del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Y ahora nos pone la altura a la que hay que llegar. Dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, hasta que todos lleguemos ahí, a esa estatura, siendo transformados por el Espíritu Santo cada día, pareciéndonos más a Jesús. Que Dios nos conceda la gracia de podernos parecer cada día más a Jesús. Amén. Bien, y así terminamos nuestro estudio y ahora continuamos con nuestro oficio. Decimos ahora, oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Y ahora es el momento oportuno, vamos a tener un momentito de oración y después vamos a orar todos juntos el Padre Nuestro. Vamos a hacer una oración especial en esta noche nuevamente por nuestra hermana Esther, que se encuentra en un hospital en Madrid, y vamos a orar por protección para su vida. Amén. Padre, en esta noche nos acordamos de tu hija Esther y te pedimos, Señor, en el lugar en el que ella esté en este momento, yo quiero pedirte, Padre, que tú puedas tocar su vida, su corazón, su alma, que tú la puedas abrazar con tu amor. Llénala, Señor, de tu Espíritu Santo, revélate a ella en sueños. Abrázala, Señor, con tu amor. Cúbrela con tus alas, protégela. Cuídala, Señor, con cariño, en el lugar en el que ella esté ahora mismo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pedimos también por la madre de nuestra hermana Nancy, que ayer le cambiaron, ella está ya mayor, está adelgazando mucho últimamente, le tenían que cambiar unos drenajes y vamos a orar para su pronto restablecimiento. Padre, te pedimos por la madre de Nancy Darlene, te pedimos, Señor, que con mucho cariño tú puedas tocar su vida, la abraces, Señor, derrame sobre ella tu amor, también sobre su esposo. Te pedimos, Señor, que tú la guardes de todo mal y que tú puedas restablecer su cuerpo físico, pero también te pedimos por su alma y por su espíritu, que tú sigas haciendo una obra maravillosa en ella. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora nos unimos a millones de cristianos por todo el mundo para hacer esta oración que nuestro Maestro, que tiene palabras de vida eterna, nos enseñó. Y decimos todos juntos, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito, y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud, llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde de mañana y al mediodía justo es, oh Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo, y has mandado al sol que conozca su ocaso, abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones y brillando tú en ellos te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, terminemos con paz. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos sea siempre con vosotros en toda su plenitud. Y la bendición de Dios el Padre, omnipotente, y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Bien, hermanos, pues quedamos así despedidos. Mañana continuaremos con un nuevo tema. Lo vamos a resolver el misterio mañana mismo. Pero sí os quiero ir recordando que nos quedan, creo que unas 2 semanas, más o menos 3 semanas,
para que comencemos el tiempo de la Cuaresma, que será otro tiempo especial de nuestro calendario litúrgico. Así que seguimos con nuestros estudios y ojalá que este estudio de la aproximación histórica a Jesús haya cumplido su propósito y tengamos ese deseo firme de parecernos más a Él y trabajar por la construcción de la Iglesia. Amén.